Vamos a iniciar la unidad 4, aquella que les decía cuando visitamos los laboratorios docentes de la Facultad de Psicología, que veíamos en la parte donde nos hicieron aquel pequeño test, que era un tema de atención, focalización, etc. Y vemos que hay dos partes, la parte de aprendizaje y la parte de inteligencia, a pesar de que el título es Procesos Cognitivos Superiores, Aprendizaje, Inteligencia y Pensamiento. Ya estuve revisando lo del libro y ya sé por qué había algo que no me sonaba, y es que todo el libro va realmente, digamos, contextualizando el marco es que somos seres pensantes, ¿no? Y que se va a ver a través de precisamente las teorías del aprendizaje y las diferentes teorías sobre la inteligencia. Lo que tenemos en esta primera diapositiva, que la voy a agrandar, ¿vale? Es esas cosas que les pongo yo al principio para que reflexionemos un poquito sobre cómo funciona nuestra cabecilla, ¿no? Sobre cómo funciona nuestra psique para que podáis entender cómo pueden funcionar nuestros procesos superiores. Este es un clásico, ¿no? Que se manda por internet, ¿no? Y cómo nosotros somos capaces, ¿vale? de leer este mensaje a pesar de que no hay letras. Si os fijáis, hay números, una combinación de números y letras, perdón, sí hay letras, pero no están todas las letras de las palabras, eso fue lo que quise decir, ¿vale? Podéis empezar a mirar qué es lo que dice arriba, qué creéis vosotros que dice arriba, ¿vale? Excelente ejercicio, ¿no? Vale. A partir de ahí, podéis ir buscando, si vais buscando al azar, ya vais a ver, podéis intentar hacerlo linealmente, ir cada poco cierto día de verano estaba en la playa observando. O sea, yo no lo revisé esto, pero fijaros que es como intuitivo, sale solo, ¿no? Cómo sustituimos esos números por las letras, ¿no? Ese 1 por la I, ese 3 le damos la vuelta, es una E, ese 7 le damos ahí una pequeña vuelta, es una T, ¿vale? Y somos capaces de hacer semejante cosa, ¿no? Parece una especie de magia, ¿no? Desde luego es para que veáis la potencia, ¿no? que tiene nuestra mente, ¿no? Y cómo tenemos realmente facultades cognitivas o cognitivas superiores. Tenéis aquí un chiste de El Roto, ¿vale? Que yo lo pongo porque habla de enseñanza, habla de conocimiento y habla de lo que para mí es realmente enseñanza, que es enseñanza de tipo crítico, ¿no? Donde no solo se transmite conocimiento sin más, sino un conocimiento desde los fundamentos para que la gente tenga que pensar, ¿no? Y pueda pensar. Que dice, si los jóvenes se atreven a protestar, es que la enseñanza no funciona. ¿Quién dice eso? Fijaros, esta es la figura, ¿no? de un típico catedrático de universidad serio, ¿no? Digamos de la antigua escuela. Querría yo quiero creer representar El Roto a un catedrático de la escolástica, ¿no? Eso que yo les contaba en Historia de la Filosofía, ¿no? de cómo se hacía aún a veces aquí filosofía a mediados del siglo XX al estilo escolástico, donde realmente no se reflexionaba de una manera crítica, ¿no? sino que se hacían análisis simplemente, digamos, y exégesis y interpretación de textos y se basaba uno en la autoridad, pero no se hacía un análisis crítico, ¿no? Y para eso necesitamos las facultades superiores, ¿vale?
en funcionamiento real, en funcionamiento crítico, ¿no? En ese modo de funcionamiento. Perdón, voy a silenciar esto. En funcionamiento crítico, en modo de funcionamiento crítico, ¿no? Para que pueda haber una protesta, ¿no? Una protesta o un asentimiento. Por último, tenemos aquí este perrito. A ver, ¿cómo creéis vosotros que aprende este perrito a hacer esto? Porque piensa, cuando ahí mi humano me pone esto ahí al lado de la patita, yo tengo que hacer esto, se hace todo un razonamiento. ¿Creéis que está razonando? No, no está razonando. Lo aprende por asociación. Les doy una pista. Pavlov. Otra pista. Condicionamiento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y otra. Les voy a poner aquí al perrito borrachoso. ¿Vale? Que es como le llamo yo. Você quer água? Eu vou te dar água. Vou te dar água. Vamos tomar cerveja então. Vamos. Ahora lo pongo de nuevo. Vamos a ver cómo aprende este perrito. Ay, Dios mío. Es que no funciona bien del todo. Água. Cerveja. Água. Cerveja. Você quer água? Água. Você quer água? Eu vou te dar água. Vou te dar água. Vamos tomar cerveja então. Vamos. Vamos tomar uma cerveja. Quer ver, ó? Água. Cerveja. Por la noche cuando Você estaba... quer água? Ah, vai. Eu vou te dar água. Vou te dar água. Vamos tomar cerveja então. Vamos. Vamos tomar uma cerveja. Quer ver, ó? Água. Cerveja. Água. Cerveja. Você quer água? Eu vou te dar água. Vou te dar água. Vamos tomar cerveja então. Vamos. Vamos tomar uma cerveja. Quer ver, ó? Água. Cerveja. Água. Cerveja. Você quer água? Eu vou te dar água. Vou te dar água. Vamos tomar cerveja então. Vamos. Vamos tomar uma cerveja. Quer ver, ó? Água. Cerveja. Água. Cerveja. Bueno, a ver, ahí sigue nuestro perrito porque es un GIF. No, parece tan listo, tan inteligente. Si le hiciéramos un test de inteligencia, venga, imposible. Y el perrito borrachoso que le gusta cerveja, mas no a agua. ¿Cómo aprende el perrito a decir, a reaccionar, respuesta, cuando le dan el estímulo agua? Y cuando le dan el estímulo cerveza, de nuevo, es por inteligencia, ¿vale? ¿Cómo aprende? O de nuevo, pista, es por un condicionamiento. Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto ya os hacéis una idea. Salgo de aquí. A ver, os hacéis una idea de lo que vamos a ver. Porque vamos a ver aprendizaje. Vamos a empezar por ahí. Y vosotros sabéis que los animales aprenden. Si tenéis gatitos, perritos, etc. Sabéis que aprenden cosas y saben hacer muchas cositas. ¿De acuerdo? ¿Os hicisteis una idea? Visteis que os puse distintos modelos de aprendizaje, ¿no? Y distintos modelos de procesamiento, ¿no? De información, como fue el caso de leer, aquí lo que leíamos aquí, esto de aquí, el poder interpretar, reflexionar, qué querría decir el roto con esto, qué quería simbolizar con esto, ¿vale? Ahora que vosotros os hicisteis ya la foto de la graduación, sabéis que esto es el gorro del graduado, pero en la universidad ya, de la Universidad Española, ¿vale? Esto es un catedrático. Y aquí teníais ya a unos animales que, según sabemos ya desde Aristóteles, la idea es que no poseen la capacidad de abstracción, ¿no?
no poseen la capacidad simbólica que poseemos nosotros. Sí se pueden comunicar, el perrito se comunicaba, el perrito borrachuzo que le gusta la cerveza, se comunica, ¿no? Haciéndole a su dueña, a su humana, pero realmente no hay la comunicación como esta o la que yo estoy teniendo con ustedes. A ver, ¿entendieron más o menos la idea de lo que vamos a ver, no? Supongo, quiero decir. Bueno, si recuerdan entonces, vamos a empezar con el aprendizaje y vamos a ver alguna teoría del aprendizaje, lo que podamos ver hoy y que tenga una unidad de sentido. Cuando nos cansemos, paramos, pero que tenga unidad de sentido. Puede ser que solo sea la 1 o como mucho la 1 y la 2. Ya la de Piaget va a ser, ya os digo, imposible, creo yo, verla, ¿vale? Porque no es cuestión tampoco de saturarse. Quizás pudiera ser la 1 y la 2 porque realmente ya las vimos. Nosotros ya vimos algo de Pavlov, ya vimos algo de Skinner, ya vimos algo de la Gestalt. Entonces es relativamente fácil para nosotros hablar de todo esto. Cuando entramos con Piaget ya la cosa cambia un poquito, ¿vale? Entonces ahí sí que vamos a tener que ir un poquito más despacio. Bueno, vamos allá. Bueno, si en algún momento necesitáis que abra la pantalla, o sea, que ponga pantalla completa, me avisáis. Yo no estoy mirando constantemente hacia la derecha, hacia el chat, pero de vez en cuando veo los cambios y así por el costadito y si tal, pues lo abro. Si os es suficiente con la pantalla así, para mí está bien, ¿vale? Bueno, empezamos con la primera de las teorías del aprendizaje, que además realmente fue la primera teoría real de aprendizaje que se desarrolló y es una muy importante. Hoy les he mencionado en clase que cuando tuve que estudiar teoría del aprendizaje, un libro, no sé, de 500 páginas o una cosa así, realmente lo que estudié fue conductismo y neoconductismo, lisa y llanamente. Yo esperaba otra cosa de la asignatura realmente y fue lo que estudié. Yo me quedé un poco sorprendida. Se los comento más que nada, no como una anécdota personal, sino para que veáis la relevancia, la importancia de lo que os voy a contar. Bueno, ¿con qué comienza todo esto? Bueno, pues con las investigaciones de Pavlov sobre condicionamiento clásico, que ustedes saben que se basa en la relación, en el esquema, estímulo-respuesta y en el experimento con perros, ¿vale? Este condicionamiento clásico, acordaros, Pavlov, condicionamiento clásico, Pavlov, condicionamiento clásico. Este tipo de condicionamiento solo permite predecir conductas uniformes basadas en reflejos instintivos, porque lo que se hace es asociar un reflejo que había antes a algo nuevo, ¿vale? Esto, que es lo primero que se estudia, es el punto de partida para nuevos desarrollos. Y ahí tenemos los desarrollos, por ejemplo, de Watson, de Thorndike, yo nunca lo supe pronunciar bien, y de Skinner, que van a desarrollar la escuela conductista o behaviorist, como se diga, ¿vale? Y ellos van a desarrollar un concepto que es el condicionamiento instrumental u operativo o operante, donde el ser, el animal, ya tiene una acción que no es puramente instintiva, no tiene que ver solo con los reflejos. Todo esto viene de atrás de la teoría asociacionista que estudiamos
en historia de la filosofía, la teoría asociacionista del empirismo inglés. De ahí viene esa cosa que siempre les digo yo que no entiendo, cómo no valoran la historia de la filosofía con la máxima ponderación para psicología. Bueno, ¿qué nos decía el asociacionismo inglés? Lo van a entender mejor los de historia de la filosofía, pero no tiene importancia para los otros. Si no, hacéis trabajo, vale, cooperativo y se lo explican lo de historia de la filosofía a los de A, a la gente de A y la gente de B, que es muy simple, ¿vale? El asociacionismo dice que nosotros conocemos a través de percepciones. Y las percepciones son una suma de datos que la mente no simplemente tiene, ¿vale? O que hay en la mente, sino que son datos organizados. ¿Y cómo se organizan? Mediante leyes de asociación, asociando esos datos. Estas teorías conductistas o neoconductistas, ¿vale? Van a tener un fuertísimo impacto en el campo de la educación en su momento, y aún lo siguen teniendo en ocasiones ahora, aunque en educación se ha sustituido este paradigma por otros paradigmas, o sea, por otros contextos de desarrollo de, digamos, estrategias educativas, ¿no? Va a tener un fuerte impacto en el campo de la educación. La pregunta que se hicieron en su momento y que nosotros nos podemos hacer ahora es, ¿nosotros podemos reducir la educación a esto? A una serie de estímulos, respuestas. Por ejemplo, simplificando mucho, yo proporciono un estímulo que sería, estoy explicando, y ustedes responden a ese estímulo escuchando y procesando. O yo hago una pregunta y ustedes responden a esa pregunta, ¿vale? La pregunta sería el estímulo. Esto es simplificando muchísimo, ¿eh? El problema que tiene esta teoría, la teoría conductista, es que presupone que todo individuo va a tender a que delante de los mismos estímulos, fijaros, todo individuo, remarco eso, presupone, no lo demostró, presupone que todo individuo lo que va a hacer es que delante de los mismos estímulos va a dar las mismas respuestas, porque está presuponiendo que todos somos iguales. ¿Y por qué presupone eso? Ya os lo voy avisando en vistas de lo que vamos a ver después, de las críticas que le hacen. Y es que el ambiente no tiene nada que ver con lo que somos, ¿vale? Le da igual. ¿Y cuáles van a ser las respuestas a los estímulos? Pues repetir las respuestas si esas respuestas nos dan satisfacción, o evitar los estímulos si esos estímulos, o sea, evitar quiere decir alejarnos de ellos, ¿no? Si esos estímulos nos producen dolor o nos producen insatisfacción. Lo que tiene de nuevo el neoconductismo, o sea, que desarrollaron Watson, Thorndike y Skinner, es que añade un concepto muy importante a este, digamos, esquema muy simple que era estímulo-respuesta de los estudios de Pavlov, que fueron los estímulos, fueron los estudios iniciales, el concepto de refuerzo al esquema inicial, que acordaros era estímulo-respuesta, que era lo que veíamos aquí, ¿vale? Estímulo-respuesta. Entonces, añade el concepto de refuerzo a ese esquema estímulo-respuesta. Y va a haber refuerzo positivo y refuerzo negativo.
¿Cuándo vamos a hablar de refuerzo positivo? Cuando se recibe un premio. El premio obviamente que va a ser satisfacción, ¿no? Cuando nosotros recibimos un premio ante un estímulo, ¿vale? Ante una respuesta, perdón, repetimos la conducta. Esto es lo típico, fijaros en los bebés y en los niños es clarísimo. Para todos nosotros, provocar la risa, ¿vale? Que alguien se ría con lo que nosotros hacemos es un premio, es una satisfacción. Los niños, cuando hacen algo y provocan la risa, la sonrisa de los papás, tienden a hacerlo de nuevo, ¿vale? Una y otra vez, ¿vale? Hasta que, claro, llega un momento en que hay que frenarlos, ¿no? Bueno, pero esto es aparte. El refuerzo negativo es de carácter aversivo, ¿vale? O sea, aversión, ya sabéis lo que quiere decir. Y entonces lleva a no repetir la conducta. Volvemos a los pequeñecos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si tú quieres que un niño no haga algo ante un estímulo, tú le vas a dar una respuesta determinada. Por ejemplo, él lo que intenta hacer es meter los dedos en el enchufe. Pues le vas a reñir, le vas a quitar algo, llegado el caso dado que puede correr peligro su vida, pues le vas a dar un golpecito en la mano, no, eso no se toca, etcétera, ¿no? O sea, va a ser algo malo, te vas a enfadar, lo vas a castigar, etcétera, ¿no? O sea, algo que no le guste de ninguna manera, ¿vale? Sobre todo esto profundizó mucho el que es el mayor representante de ese nuevo conductismo, que es Skinner. ¿Vale? Él desarrolló un modelo experimental de estudio que va a desarrollar el método de introspección del mentalismo. No sé si recordáis, para eso nos sirvió el bloque 1. Simplemente vais hasta ahí y lo miráis de nuevo. Pero nosotros veíamos a psicólogos mentalistas. Pensad, por ejemplo, en Wundt, pensad en el método de introspección, que era que la persona mirase dentro de sí, inspeccionase, ¿no? Y entonces comunicase luego al psicólogo lo que estaba experimentando, etcétera, ¿no? Y realmente eso es un mentalismo, ¿no? Porque se está mirando dentro de la mente, es un tipo de método específico. ¿Por qué? Porque el conductismo y el neoconductismo considera que eso no es científico. Este es el gran problema. Ellos quieren, ahora vuelvo de nuevo al recuadro, ellos quieren convertir a la psicología en una ciencia. Y vosotros diréis, pero bueno, todos querían convertirlo en una ciencia. Ya, sí, pero los conductistas creen que todos los anteriores no fueron por el buen camino para convertirlo en una ciencia. Método quiere decir camino, y creen que el método, el camino que estaban utilizando aquellos que utilizaban la introspección, no estaban utilizando un buen camino, no iban por un buen camino. Un buen camino para convertir en una ciencia la psicología era tomar un camino como el que habían tomado las ciencias experimentales, pues tipo la física, tipo la biología, etcétera. ¿Vale? No olvidéis que, bueno, la enorme influencia que tuvo la biología, especialmente con los descubrimientos de Darwin, ¿no? Y la evolución en psicología. Entonces, la psicología para los conductistas y los nuevos conductistas va a ser el estudio experimental de la conducta, pero no introspectivo, sino únicamente, fijaros, de factores objetivos, no subjetivos de la introspección, del mentalismo, sino objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque van a ser solo el estudio de aquellos experimental, ¿no? De aquellas conductas, ¿no? Observables y
mensurables. Mensurables quiere decir que se pueden medir. Todo lo que no sea observable y medible no va a ser, en cuanto a la conducta quiero decir, ¿no? No va a ser objeto de la psicología científica. Y la mente, en ese sentido, ¿vale?, para los conductistas va a ser una especie de caja negra. Una caja negra en la que nosotros no sabemos lo que sucede. Nosotros ahí adentro no podemos entrar mediante la introspección del mentalismo. Nosotros lo que vemos es estímulo, pasa algo en el medio, caja negra, y sale una respuesta. ¿Qué podemos observar y medir? El estímulo y la respuesta. Y sobre eso vamos a hacer ciencia. Obviamente está habiendo una concepción implícita del ser humano. Ellos están manejando, presuponiendo una idea de ser humano, ¿vale? Y es que el ser humano tiene una conducta como la de cualquier otro animal, ¿m?, y que es el resultado de una conexión causa-efecto. Aquello que miramos como una conexión de tipo mecanicista y por lo tanto absolutamente con una conexión, una relación absolutamente necesaria. Se da esto y por lo tanto se da lo siguiente, se da la causa, se da el efecto, se da la causa, toco, se da el efecto. Si tú das este estímulo, tiene que producirse tal respuesta. Entonces, la concepción implícita del ser humano es que es el resultado de una conexión causal necesaria que la ciencia va a intentar identificar. Y por ello no tiene, para el conductismo y el neoconductismo, no tienen ningún sentido los conceptos de libertad. Para los de historia de la filosofía les doy una perdonada el resto, pero así les sirve para los otros. No tiene ningún sentido hablar del concepto de libertad que vamos a abordar en Kant, cuando yo les hablo de mundo, libertad. Les decía, ojo, que aquí tenemos que mirar una cosa más adelante con el problema de la moral. No tiene ningún sentido el problema de la libertad o el tema de la libertad, de la dignidad y todo eso. La psicología no tiene que tratar nada de eso, de esos problemas, ¿vale? Tiene que tratar de problemas, estímulo, respuesta, ¿vale? Ahí tienen un libro muy interesante que se llama Más allá de la libertad y de la dignidad, que es de Skinner, y que yo hace tiempo pues propuse como lectura a alguno de mis alumnas y alumnos de, fijaros, de tercero de BUP, o sea, el equivalente de primero de bachillerato, y que dijeron que les había gustado muchísimo. Quedaron indignados cuando lo leyeron, ¿no? Y les gustó mucho. Entonces, ¿cómo pueden haber quedado indignados si lo leyeron? Precisamente porque les hizo pensar mucho y estaban en contra de lo que el autor decía, les hizo dar varias vueltas, ¿no?, en la cabeza a eso de lo que estaba diciendo Skinner. Por lo tanto, si era accesible para ellos, tiene que ser perfectamente accesible para vosotros. Os lo dejo ahí como algo de lectura para luego, para algún momento de vuestras vidas, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Porque no sé si os dais cuenta, la psicología muchas veces, muchas de las teorías de la psicología, especialmente las teorías del aprendizaje, están influenciando, tienen gran influencia en la enseñanza. Bueno, pues desde el conductismo y el neoconductismo lo que se va a proponer es lo que se llama la enseñanza programada. Desde la enseñanza programada se señala que no hacen falta docentes, que lo único que se necesitan son máquinas para enseñar, porque tú lo único que tienes son estímulos, respuestas, se acabó.
¿vale? Donde habría un modelo de aprendizaje por parte del alumno, quiero decir, ¿no? Un modelo de aprendizaje autosuficiente mediante una constante retroalimentación, feedback, ¿no? Entre esas máquinas de enseñar y los estímulos-respuesta. La máquina te propone un estímulo, tú le das una respuesta, ese es el feedback, ¿no? La máquina recibe la respuesta, ve si está bien o está mal, según eso adapta, ¿vale? Y te vuelve a mandar otro estímulo, tú le das otra respuesta, etc. Ese tipo de cosas que a veces nosotros utilizamos en los ordenadores, como algo tan simple como las flashcards que les hice para historia de la filosofía, ¿vale? Pero bueno, tendría que ser mucho más sofisticado, obviamente, ¿no? Porque tendría que haber una adaptación con el feedback, ¿no? Con la retroalimentación. Bueno, ¿hasta aquí lo entendieron? Voy a tomar agua, ¿vale? Cierro un momento la cámara. Ok, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenéis la influencia en la pedagogía por objetivos, que ya va a ser algo más concreto. Quiero poner en grande esto para que vean esta foto. Aquí tenéis la foto de un niñito, creo que es en Filipinas, que a mí me impactó mucho. Fijaros, es un pequeñín que está estudiando sobre un banquito haciendo sus deberes a la luz de la entrada de un McDonald's, porque en su casa no tiene luz. Estímulo-respuesta, pregunto yo. Nosotros tenemos luz, ¿no? Tenemos mesas, mejores condiciones. ¿Se puede explicar algo así tan fácilmente? ¿Por qué la gente aprende? ¿Porque todos reaccionamos de la misma manera a los estímulos? ¿Es cierto eso? Esa es la gran pregunta de todo esto, ¿vale? Sigo con la pantalla completa. Para que tengan ese niño ahí, ¿no? Que a mí me impresionó mucho, ¿no? Esa idea que tenían del aprendizaje, que tenían y que tienen, del aprendizaje, obviamente una vez pasado el tiempo y cada vez con más investigación, porque hay muchísima investigación en psicología, ¿vale? Ellos lo que proponen, y aún siguen proponiendo, ¿vale? Desde su modelo, es, en concreto hoy, ¿vale? Es una pedagogía por objetivos, ¿vale? Si estuvieran familiarizados un poco con toda la jerga pedagógica que nosotros debemos manejar, veríais lo que significa eso de por objetivos, ¿no? Cuando proponemos algo según objetivos, centrado en el alumno, trabajo por grupos, flip classroom, etcétera, ¿no? Bueno, lo despliego todo para que lo vean, ¿vale? Y así pueden tener una idea mejor. Desde lo que se va a proponer para la educación, ¿vale? Desde el conductismo y el neoconductismo, para la educación, es la pedagogía por objetivos. Las decisiones curriculares, o sea, cómo se estructura el currículum, cómo se estructura lo que el alumnado debe aprender y por tanto lo que se le debe enseñar, ¿vale? Tiene que estar centrada en el diseño.
fijaros, no es al tuntún, sino que tiene que estar centrado en el diseño de objetivos terminales predeterminados. O sea, tú tienes que, no puedes empezar sin saber cómo va a terminar la cosa. Por eso se llama por objetivos, ¿no? Tú vas hacia un objetivo, ¿no? Y según el objetivo que te has fijado, pues vas dando los pasos intermedios, ¿no? Realmente es un tipo de pedagogía que se fija al ser por objetivos. No sé si estáis, la gente que tiene economía o que tuvo economía alguna vez habló de esto, pero se trabaja mucho, por ejemplo, en empresas o en algunas empresas se trabaja por objetivos. Tú consigues las cosas y conseguiste el objetivo, ¿no? Y se van fijando pasos, plazos, etcétera, ¿no? Realmente lo que importa es el resultado, porque si tú lo que te fijas es el objetivo, lo que importa es si conseguiste el objetivo, o sea, si conseguiste el resultado. Por lo tanto, el modelo de pedagogía por objetivos, ¿vale? Es un modelo eficientista, o sea, ¿se es eficiente o no se es eficiente? El resultado es la máxima prioridad. No importan los procesos, o sea, tú llegaste al final o no llegaste al final. ¿Y cómo sabemos si llegaste al final, si llegaste al resultado? Pues te hacemos una prueba. Y te hacemos unas pruebas estandarizadas, o sea, para todo el mundo igual, y cuantitativas. No sé si visteis, porque ahora voy a poner el caso español, pero no sé si veis en las series norteamericanas de adolescentes y de institutos y tal, cómo a veces hablan de que no les pueden enseñar cosas a los alumnos y a las alumnas, sino que tienen que estar preparándolos constantemente con unos test para poder pasar esas pruebas que les mandan a hacer, ¿no? Eso un poco era lo que se pretendía con la LOMSE, pero después se paró, que era pasar lo que se llamaban lo que se llamaron vulgarmente las reválidas y que finalmente no se llevó a cabo, que era que para obtener, por ejemplo, el título de la ESO, para obtener el título de bachillerato, no alcanzaba con aprobar todas las materias, o en el caso de la ESO, aprobar todas menos dos, que bueno, con las condiciones que hay, ¿no? Sino que además había que pasar una prueba para todo el mundo igual, o sea, estandarizada y cuantitativa, o sea, tipo test, etcétera, ¿no? Bueno, como todo en la vida, esto tiene, o tuvo y tiene una influencia positiva porque hace hincapié, ¿vale?, en que los estímulos ambientales van a ser determinantes, ¿vale? Aquello que yo les decía al principio, ¿vale? Que ahora les puede llevar a confusión, vuelvo para atrás, ¿no? Digo porque ahora les puede llevar a confusión esto. De que se presupone que todo individuo delante de los mismos estímulos va a tener las mismas respuestas, pues claro, es que te hace pensar como que el ambiente no tiene importancia, ¿no? Y no, para los conductistas el ambiente tiene muchísima, muchísima importancia. ¿Vale? Lo que pasa que el presupuesto pues no encaja demasiado con lo que ellos desarrollan después, ¿no? Es un problema esto, realmente termina siendo un problema, ¿vale? Es un presupuesto que ellos tienen, pero luego cuando desarrollan, realmente lo que están desarrollando es que es muy importante el ambiente, es muy importante el entorno, ¿vale? A la hora de que se creen respuestas ante los estímulos precisamente por este tema de la retroalimentación y el feedback, ¿no? ¿Sí? Que puede ser diferente, ¿vale? En los distintos individuos. Entonces, le decía, la influencia positiva que esto puede tener es que, fijaros, el ambiente es determinante. ¿Qué puede ser determinante en el ambiente de este niño?
¿Por qué hay gente entre ustedes entre ustedes quiere decir el alumnado en general, o yo misma que también tuve mis problemas de estudio y que tenía todo para querer estudiar, que puede ser determinante para que este niño quiera estudiar, quiera hacer los deberes, hasta tal punto de que se lleve el banquito de su casa delante de un McDonald's y ponerse a la luz de noche a hacer los deberes, y otros que tienen todo delante no lo hagan? Porque es la respuesta de este niño ante el estímulo a estudiar y la respuesta de otros que lo tienen todo y no tienen esta respuesta. ¿Qué pasa en ese ambiente? En concreto el de ese niño. Porque el ambiente de ese niño, que es un ambiente, cabe pensar, depauperado, o sea, pobre, pobre en estímulos culturales, pobre en estímulos económicos, ¿vale? Pobre en estímulos sociales, daría para pensar que realmente no van a ayudarlo a tirar por él para que tenga interés en hacer los deberes. Sin embargo, fijaros cómo está haciendo los deberes. O sea que el ambiente marca, hay algo en ese ambiente que está marcando, ¿vale? Esa es la influencia positiva. El problema que puede haber es que hace recaer todo el peso del fracaso en el individuo. O sea que si tú tienes un fracaso, o sea, si tu respuesta es no estudiar, toda la culpa es tuya. Claro, toda la culpa es tuya, toda la culpa es del ambiente, o es de tu familia, o es de, quiero decir, o es de tu entorno, o es de, no hay salvación, parece ser, no solo nos falta decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y eso es un problema, porque parece que no te deja salida, parece que no deja opción a reparar esta situación, ya que parece ser que es la propia situación la que te está abocando al fracaso. De ahí que haya críticas al modelo. Y las críticas al modelo en lo que se centran es precisamente en lo que yo les decía, que los mismos estímulos llevan a diferentes respuestas. O sea que ese presupuesto inicial del conductismo y neoconductismo no es cierto. ¿Vale? Los mismos estímulos dan distintas respuestas en distintos individuos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los factores internos, intrínsecos de los individuos, y yo agregaría aquí también los procesos, pero eso es algo que el conductismo y el neoconductismo nunca, jamás va a poder tener en cuenta, porque los procesos están en la caja negra, eso que está entre medio de estímulo, respuesta, y ellos jamás van a poder considerar porque no son ni observables ni medibles. ¿Entendido? ¿O hay alguien que no entienda? No hace falta que todos me digan, lo entendí, lo entendí. Si hay alguien que no entiende algo, que me lo diga. Piensen en ustedes mismos, en cómo hacen para aprender, en por qué a veces fracasan, o por qué a veces triunfan, o si aprenden por objetivos o no, este tipo de cosas. O si nosotros les enseñamos por objetivos. Les aviso que no es exactamente hoy, es el espíritu general de la ley, ¿no? Dentro de la que está su modelo. Ningún problema, entiendo. Sigo. Bueno,
Tienen aquí un texto sobre el que íbamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Ustedes me dicen si quieren hacerlo o no hacerlo. Es un ejercicio interesante. En la próxima clase ustedes me dicen si quieren hacerlo o no. Hoy no me digan nada, ¿vale? Que es el siguiente. Es un texto que yo saqué del libro este de teoría del aprendizaje y ves que se está tratando sobre los fundamentos del condicionamiento clásico, ¿vale? Lo voy a poner en pantalla grande y el ejercicio trataba sobre la siguiente pregunta. Eso es un ejercicio de reflexión simplemente. Sabéis que en psicología lo que hacemos es este tipo de ejercicios. Dado que los ejercicios que hagamos no son evaluables en el periodo de cuarentena, si queréis lo que podéis ir haciendo es como un pequeño esquema de contestación del ejercicio para tenerlo guardado bien, y cuando volvamos pues va a ser más fácil hacerlo, ¿no? Porque ya va a estar trabajado y lo vais a recordar en cuanto veáis el esquema, pero lo hablamos después o por Instagram o lo hablamos la próxima clase, ¿vale? Voy a ponerlo en pantalla completa, perdón, para que lo veáis. Ay, el asma este. Bueno, el ejercicio el ejercicio 1, ¿vale? Lo que pide es, bueno, lo que yo les pido, es que reflexionéis mientras lo vayáis leyendo, ¿no? Este trozo de texto es: ¿por qué si la paloma no tenía necesidad de picotear la tecla iluminada? Ya va a haber una paloma, la paloma va a picotear, va a haber una tecla iluminada, va a haber alimento, para obtener alimento, ella va a querer tener alimento, se acercaba a ella a picotearla. O sea, vamos a tener estos elementos, ¿no? O sea, vamos a tener una paloma que picotea una tecla. En realidad, lo que va a suceder, lo que se nos va a contar, es que al fin y al cabo no necesitaba picotear la tecla iluminada y sin embargo, a pesar de ello, para obtener alimento, la paloma se acercaba. Este efecto, no importa lo que venía de antes, da igual. Este efecto se produce incluso cuando la tecla iluminada está alejada del comedero. De lo que se está hablando, yo les voy a decir únicamente lo que se necesita. Estamos hablando de lo que se llama una caja de Skinner. Una caja de Skinner es una caja, tal cual, donde lo que puede haber son diferentes mecanismos. Pues teclas que se iluminan, palancas que se tocan para que te den comida, puede estar electrificado el suelo para darles unas pequeñas descargas. O sea, lo que hay es distintos mecanismos donde el animal pueda hacer algo para que suceda algo o para que no suceda algo. Bien, vamos a ver los fundamentos del condicionamiento. En este caso estoy hablando de Skinner, va a ser del fundamento del condicionamiento operante. Recordad que además introduce los refuerzos positivos y negativos. Bueno, este efecto, el efecto del que se va a hablar ahora, se produce incluso cuando la tecla iluminada, por lo tanto en esta caja de Skinner hay teclas que se iluminan y no se iluminan, ¿no? Está alejada del comedero, o sea, en un lugar de la caja va a ser una caja alargada, en un lado va a estar el comedero donde se le echa comida, ¿no? a la paloma, y en un lugar alejado del comedero, o sea, en otro lugar, va a estar la tecla que se ilumina, ¿no? Hertz y Jenkins realizaron un experimento en una caja, ¿veis? Un experimento que se puede observar y medir. Hertz y Jenkins realizaron un experimento en una caja de Skinner más larga de lo habitual, por eso decía que iba a ser más larga, y colocaron una tecla en cada extremo, ¿vale? Una tecla de estas que se iluminan o no se iluminan, ¿no? ¿Vale? De la caja.
mientras que el comedero se situó en el centro. En este caso, ¿vale? Ahora ya sí que os sitúo, ¿vale? Otras veces se hace así, se pone la tecla aquí, el comedero aquí. Las cosas se pueden ir situando en diferentes lugares según el tipo de experimento que tú hagas, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue una caja más larga. ¿Qué hicieron después? Poner, perdón, el comedero en el centro y en cada extremo, ¿vale? Las teclas. En el experimento la paloma recibió ensayos de emparejamiento, o sea, de asociación, ¿vale? De la iluminación de una de las teclas con la comida. O sea, se ilumina la tecla, te dan comida. Una, ¿vale? Una, siempre la misma en concreto. Mientras la iluminación de la otra tecla no estaba relacionada con la comida, que solo estaba disponible durante 4 segundos. O sea, abrían el comedero 4 segundos, ¡pum!, y lo cerraban. O sea, había 2 teclas, una se iluminaba y, fijaros, cuando se iluminaba esa tecla, ¿vale? O cuando se iluminaba esa tecla, no importa. Después precisamos. O cuando le daba la tecla, da igual, no importa. Cuando se iluminaba esa tecla, porque hay otras cosas por el medio a veces con las palomas, ¿no? Cuando se iluminaba esa tecla, se abría el comedero 4 segundos, luego se cerraba. O sea que si nos llegaba a tiempo, por eso es más larga la caja de Skinner, ¿no? Si nos acercaba a tiempo, no podía comer. Y solo estaba asociada con dar de comer, ¿vale? La iluminación de una tecla. La otra era nada, un engaño, ¿no? Quiero decir, nada, no estaba asociado, no tenía nada que ver. Bien, entonces volvemos. En el experimento la paloma recibió ensayos de emparejamiento porque, claro, hay que enseñarle. Ilumino esta tecla, se abre el comedero, no se abre mucho rato, o sea que apúrate, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder comer. Si no te lo cierro, ¿vale? Entonces hay que hacerlo varias veces para que lo aprenda, ¿vale? Igual que ustedes que tienen que hacer, repetir, acordaros de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo para aprenderlo. En este caso es por asociación, ¿vale? Mientras, acordaros, la otra tecla no estaba relacionada, no tenía nada que ver, así que no hicieron ningún ensayo de emparejamiento. Lo que pasa que sonaba la flauta, se prendía la otra tecla, etcétera, ¿no? La paloma desarrolló, y esto es de lo que trata este cachito, ¿vale? Seguimiento del signo, ¿vale? Por eso les decía que cuando empezaron a estudiar el tema del condicionamiento, el aprendizaje por condicionamiento, bueno, pues digamos, la cosa se complicó mucho. ¿Qué seguimiento del signo? ¿Vale? Es pues lo que estamos viendo aquí. Lo que en este caso significa era ir a picotear. No hacía falta ir a picotear, pero ella veía el signo que era, se enciende, picoteo. Picoteo como si el picotear me diera de comer, ¿vale? Lo que en este caso implica que iba a picotear la tecla iluminada en un extremo de la caja y después se acercaba al comedero, incluso aunque no le diera tiempo a llegar para comer. O sea que fijaros la fuerza, ¿no? del seguimiento del signo. Esto nos da una idea de la fuerza que adquiere un estímulo condicionado, o sea, tecla iluminada, aunque ellos lo que hicieron fue enseñarle que era una de las teclas, pero el signo ilumino tecla, la paloma no lo sabía distinguir entre ilumino tecla aquí, ilumino tecla aquí. Entonces seguía el signo y pasaba por delante del comedero. Esto nos da una idea de la fuerza que adquiere un estímulo condicionado como señal de la comida. Como hemos dicho antes, la paloma no tenía ninguna necesidad de picotear la tecla iluminada para obtener el alimento, pero su asociación con la comida la convertían en una señal irresistible. No podía resistirse ante eso. En cambio, la iluminación de la tecla del otro extremo de la caja, que no estaba relacionada con la comida, no producía una respuesta de aproximación, ¿vale?
La idea es que en ocasiones, aunque no lo dice aquí, ¿vale? Eso viene después, ¿vale? Yo no lo... me adelanté, perdonad. A veces sí se aproximaba a la otra inicialmente, ¿vale? Precisamente por el seguimiento de signo, hasta que aprendió que no tenía que aproximarse, aunque no le diera tiempo, ¿vale? El signo, en este caso, es, como os decía antes, perdonad que me adelanté, bueno, porque yo leí toda la parte, ¿no? Todo ese texto. El signo es ilumino. Y nosotros no picoteamos, pero las gallinas sí. ¿Picotean para qué? Para comer. ¿Vale? Esa es la idea. Picotean para comer. Entonces, picoteaban aunque no era necesario y a veces aunque no le diera tiempo de llegar al comedero. Esto es lo interesante. ¿Vale? Después, realmente fue cuando se dieron cuenta, después de que hicieron la asociación con una tecla determinada, finalmente terminó asociando esa tecla, ¿vale? Y terminó pasando de la otra que era aleatoria. Saco esto y me preguntáis. Bueno, ¿qué os pareció lo de la paloma? Y de esa que sea irresistible, iba a decir irresistibilidad, y casi no me sale, que sea irresistible el seguimiento del signo. Esperad mientras me contestáis que quiero mirar una cosa aquí. Ay, Dios mío. La cajita no tiene nada. Una caja de Skinner. Voy a buscar en internet para que veáis lo que es una caja de Skinner. Mirad, ya sale. Caja de Skinner. Imágenes. Esto es una caja de Skinner. Pasa que está representada con ratones. ¿Vale? Aquí lo tenéis, por ejemplo. Bueno, caramba. Uy, se ve muy pequeñito. ¿Veis? Está con condicionamiento operante. A ver si la veo grande. Aquí. ¿Vale? Aquí tenéis una cajita. En este caso lo que hay es un suelo electrificado, ¿vale? Que sería una respuesta. Hay un comedero que también sería, ¿vale? Bueno, un altavoz. La palanca, esto sería la palanca. Las señales luminosas, ¿vale? Un tubo dispensador. No hay más, eso es una caja de Skinner. En el caso, veis que es una caja más bien tirando a cuadrada, rectangular. No tiene otra cosa. No sé si hay una caja más grande. Cada uno desarrolla la caja de Skinner según le parece. Aquí tenéis una, ¿veis? Con un comedero para una paloma. Creo que había aquí caja de Skinner paloma. Cuando puse aquí caja de Skinner paloma. Experimento de caja de Skinner. Sí, hombre. Aquí tenéis una, pero veis que es muy cortita. En este caso lo que tendríais que pensar es que es una larga. ¿Vale? Aquí tenéis un niño. Porque obviamente nosotros somos animales. ¿Vale? Se pueden utilizar para nosotros también. Lo que tenéis que pensar es simplemente en algo parecido a esto. Voy a abrir esto, uno nuevo. Tenéis que pensar... A ver, ay, el ratón. Es otra vez el ratón. Bueno. A ver... Formas. Tenéis que pensar que la caja sería así. ¿Vale? Entonces, aquí habría una señal luminosa. Aquí habría otra señal luminosa.
A ver, hombre. Ya os dije que el ratón está de aquella manera. Aquí había otra señal luminosa y aquí estaría el comedero. ¿Vale? Bueno, más o menos en el centro. Y entonces, vamos a suponer que esta de aquí es... Ay, no, quiero poner esta. Esta de aquí es la que se ilumina. ¿Vale? Entonces, lo que hacen es, aunque a veces se ilumina esta también, lo que hacen es asociar, aunque a veces hagan que se ilumine esta aleatoriamente, lo que hacen es asociar, acordaros que esto solo, no puedo escribiros ahí porque no es un texto, solo 4 segundos se abre, ¿vale? O sea, un periodo corto que ella tiene caminar para aquí, ¿vale? O sea, no puede perder tiempo picoteando, pero es que las palomas picotean para comer, ¿vale? Es como algo instintivo. Entonces, donde tiene que venir a picotear es aquí, no aquí. Entonces se ilumina y después de que aprendió que realmente cuando la que da resultado para darle comida es esta y no esta cuando se ilumina, que esta es aleatoria, ¿vale? No tiene significado. Una vez que aprende a asociar, se ilumina esta con que se abre comedero, lo que tendría que hacer es inmediatamente ir para aquí. Y sin embargo, en vez de hacer eso, inmediatamente aún pierde el tiempo y picotea aquí, hace un seguimiento del signo. ¿Cuál es el signo? Tecla iluminada. ¿Vale? Es irresistible para ella picotear y perder el tiempo en vez de venir aquí directamente. ¿Vale? Es algo así.